Y aquí estamos con nuestra liturgia. Tengan también a mano los elementos para compartir la mesa. Y damos comienzo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a escuchar la lectura para este segundo domingo de Cuaresma en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 17. ¿Del 1 al 17? Sí, del 1 al 17. Y dice así. Bien. Y dice así. Está en la página 1535 para los que lo quieren seguir en sus Biblias, y dice así. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los no notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con lo que ha nacido del espíritu. ¿Cómo es posible esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: Tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. ¿Por qué Dios amó tanto al mundo y entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna? Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino que el mundo se salve por él. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, segundo domingo de Cuaresma. En el domingo anterior, que fue cuando se abre el tiempo de Cuaresma, tuvimos el relato siguiendo la línea de Mateo. Ahora leemos Juan. Bueno, siempre hay que tener cuidado cuando uno va cambiando de pluma del evangelista, porque, bueno, cada uno tiene también su propia forma. Es como un artista, ¿no? Que escribe o pinta o hace cuadros. Bueno, uno puede traer una temática en común, pero miradas diferentes. Y esto de que la tradición conservó 4 relatos, y hay muchos más que no entraron, después uno puede debatir si está bien o está mal, pero la tradición conservó estos 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí golpeando y arañando la puerta suele andar Tomás, pero bueno, por el momento del lado de afuera. Así que estos 4 relatos nos traen imágenes, pinceladas, que después, bueno, de alguna manera la comunidad de fe los vuelve a leer
ahora otra vez todos juntos, estos relatos. Inclusive la lectura grande, Ricoeur dice por ahí, dice que bueno, que en la Biblia como en su totalidad también es un gran sistema que genera sentido. Entonces, bueno, esto de cómo uno va poniendo las partes. Entonces, domingo pasado, el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Y estaban esas que uno podría llamar casi tentaciones arquetípicas, ¿no? El tema del satisfacer la necesidad propia del pan, el éxito dentro del sistema, el tema del templo, y la riqueza, o sea, la parte, digamos, el éxito religioso dentro del sistema del templo, el éxito de la plata en el mundo, en el sistema. Esas tentaciones así como arquetípicas, como modelos. Ahora saltamos, vamos al Evangelio según San Juan, era una de las posibilidades que ofrecía el leccionario hoy, o el texto de la Transfiguración. Como nosotros no habíamos leído, bueno, yo estaba en la gran duda de cuál agarrar, porque los dos eran interesantes de traer. Pero bueno, finalmente optar por el del Evangelio según San Juan, que es lo que supongo que la mayoría de las comunidades van a leer hoy en el ámbito ecuménico. Ahora, tenemos este encuentro de Nicodemo con Jesús. Claro, que viene, nosotros como no venimos leyendo Juan, no tenemos lo que está justo antes, pero si lo traemos podemos hacer alguna conexión con las temáticas del domingo pasado, que justamente era el tema de, bueno, tentación y después la pregunta que quedaba un poco abierta sobre nociones de pecado, porque eso está. Ahora aquí también va a aparecer, porque el texto inmediatamente anterior es la expulsión de los vendedores del templo. En Juan está muy temprano, en Juan 2. Después de la presentación de Jesús, el primer milagro en las bodas de Caná, el agua en vino, viene el tiempo de la Pascua, dice, se acerca la Pascua, y ahí Jesús expulsa a los vendedores del templo. Es decir, han hecho, salgan, a ver, no traje los lentes, pero dice, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Es la traducción que hace Leborati. Mateo es más duro y Lucas también, pero bueno, está trabajando esta idea de cómo entra a funcionar el templo. Claro, a nosotras hoy en día tenemos mucho más esta distinción de lo que llamamos sociedad civil y comunidad de fe, ¿no? Es decir, en la época está todo mucho más entreverado o por lo menos muy cerquita todo. Entonces, claro, aparece ahora en el escenario Nicodemo que, bueno, el mismo texto nos lo ubica, dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, y Nicodemo no es solamente parte de, tengamos en cuenta que los fariseos era un partido político, y nosotros los tenemos más bien en la cabeza, tal vez son resabios de las escuelas dominicales, relacionado con el tema del sacerdocio, porque relacionamos, tal vez por nuestras experiencias de 2000 años de distancia, la iglesia la relacionamos muchas veces con lo ritual más de las celebraciones, de las distintas tradiciones, ya sea desde las tradiciones más ortodoxas, o la Iglesia Católica Romana, o dentro del protestantismo, bueno, pero hay una cierta cuestión parecida ahí. No están así en estos textos más antiguos. Bueno, después, ¿cuál es la acción o presencia de la iglesia, entre comillas, porque iglesia es comunidad, pero finalmente también muchas veces termina siendo estructuras? ¿Cuál es la relación con el ámbito político y económico? Bueno, eso sería otro tema, porque el hecho de que hoy en día no lo tengamos tan interrelacionado no significa que haya una cantidad de puntos de contacto, ¿no? Es decir, no son mundos tan separados. Ahora, ¿qué trae Nicodemo? Nicodemo, el evangelista Juan tiene esto de darnos pistas. Dice, bueno, es fariseo, así que ya sabemos que es miembro del partido de los fariseos. Había otros, los herodianos, los celotes, y los saduceos estaban ahí, eran más, tenían la administración del templo, así que no eran poca cosa,
pero muy desconectados de la vida de la gente. Los fariseos, en cambio, eran realmente militantes de base, uno diría, con lenguajes que andan más circulando hoy. Y el tema de la ley, y esto también se agrega a la ley el hecho de que el caso que presenta aquí Juan Nicodemo es parte, dice, es un jefe, o sea, miembro del Sanedrín, que era, digamos, la organización más alta en cuanto a las decisiones, y que tenía este modelo de la representación, viene arrastrándose un antiguo modelo que uno podría decir que desde una mirada actual apuntaba a un modelo más democrático, porque era la representación de las tribus en sus orígenes esto. Después, bueno, claro, a la época de Jesús ya toda esa cuestión tribal y todo está muy desarticulado. La tierra ya no es la tierra como estaba, distribuida, pero como modelo, el Sanedrín, y ahí uno ve tensiones, porque aunque Nicodemo uno puede acá decir, bueno, representa todo el legalismo farisaico y la ley, pero un poco más adelante en el Evangelio según San Juan, creo es capítulo 7, por ahí debe ser, mi memoria en estas cosas patina, cuando deciden que lo van a liquidar a Jesús, Nicodemo dice, pero nuestras leyes dicen que todo el mundo merece un juicio justo. O sea, a veces cuando uno dice, bueno, era un legalista, sí, pero a la hora de esto lo aplicaba para con todos. O sea, claro, no lo escucharon. Y eso suele ocurrir también, ¿no? En todas partes, en esa época, y bueno, es como en todas las demás. Es decir, ahí finalmente dice, más qué juicio justo, ni qué juicio justo, lo liquidamos y se acabó. Y nos sacamos el problema de encima. Bueno, todos lados se cuecen habas. Pero esto, Juan, entonces lo que hace, el evangelista, es ubicarnos al personaje y después lo vuelve a traer en ese momento, diciendo, cuando están ahí, a ver cómo nos sacamos de encima el problema este, Nicodemo va a volver a hablar ahí por el 7 y algo debe ser. Dice, nuestras leyes dicen esto. Pero bueno, también Nicodemo ahí le queda la evidencia que los otros dicen, pero más, ¿qué me importa lo que dicen las leyes? Aquí mandamos nosotros, dicen nosotros. Y bueno, ahora, enfocando nuestro texto de hoy, que es un texto que tiene que ver con bautismo, tiene que ver con conversión, tiene que ver con lo nuevo y lo no tan nuevo, tiene que ver con una cantidad de cuestiones. Y Nicodemo, lo que también está trayendo este relato, es que dentro del grupo farisaico, esto, si es histórico no nos importa, es como nos lo presenta Juan, que dentro del grupo farisaico, que nosotros siempre ponemos de la vereda de enfrente de Jesús, porque así nos lo enseñaron en la escuela dominical, y la predicación más de la línea de los otros evangelistas, los sinópticos, es más dura en esto, lo que Nicodemo está trayendo, y Juan lo pone aquí adelante en el capítulo 3, es que hay un grupo, porque dice, sabemos que viene de parte de Dios. O sea, no dice, yo creo esto, me parece, no, sabemos. Y Nicodemo es alguien que tiene una influencia, y los fariseos en el Sanedrín tenían influencia, no porque los quisieran, sino porque les tenían miedo, porque eran los que tenían el contacto con la gente. Y aunque los fariseos no eran de una línea de una revolución violenta, pero en algunas cosas se ponían duros. Y cuando alguno no cumplía con las leyes y los fariseos se ponían muy duros, esto podía terminar a las pedradas. Así que, bueno, no eran muchachitos con los que había que molestarlos demasiado. Ahora, ¿qué dice entonces Nicodemo? Sabemos, o sea, lo cual nos presenta el evangelista que hay un grupo, y si lo dice uno de los jefes, un grupo importante, que está atento a lo que Jesús está diciendo. Claro, la tensión va a empezar a aparecer acá con respecto a la interpretación de la ley. Eso va a ser el tema que va a empezar a zanjar problemas. Y juega con las palabras. Nosotros al leerlo en nuestro español, nuestro castellano, no perdemos este problema que tiene el texto
que es el nacer de nuevo o nacer de lo alto. El problema es que Eistein en griego es la misma palabra. Entonces Jesús está diciendo una cosa y Nicodemo escucha las mismas palabras e interpreta otra. El conflicto de las interpretaciones. En realidad ninguna de las dos está mal, pero van por caminos diferentes. Nicodemo está pensando esto en lo temporal, nacer de nuevo u otra vez. Por eso dice, ¿cómo es posible que un hombre ya siendo grande, está haciendo una autorreflexión, no es una pregunta a Jesús, pueda entrar otra vez dentro de su madre, dice al seno de la madre, y volver a salir? Nicodemo se queda entrampado en esto. Jesús utiliza la palabra en el sentido de nacer desde lo alto, entonces está poniendo cuestiones no en la línea temporal, sino en la línea espacial, arriba abajo. Bueno, entonces claro, la cuestión es que están en caminos donde no se entienden. ¿Qué es lo que está pasando acá? Finalmente, lo que se está planteando es que toda la interpretación está atada a aquello que viene de lo alto. Ninguno ha subido al cielo, este texto. Dejemos de lado relatos como el de Elías, porque alguien va a decir, bueno, pero Elías, el Dios se lo llevó en el carro de fuego, ¿cómo es? Bueno, el concepto de cielo aquí posiblemente no es tampoco el mismo, sino que tiene que ver con la presencia misma de Dios, cuando aparece en este texto, sino el que desciende del cielo, pero que será levantado. O sea, que si hubiésemos tomado el texto de la transfiguración, el final en realidad es muy parecido, si hubiésemos tomado el texto alternativo para hoy, porque después de esa visión en el monte, Jesús le dice a los discípulos que estuvieron ahí que no debían decir nada hasta después que haya resucitado. Y que bueno, claro, la línea histórico-crítica va a hablar del secreto mesiánico y todas estas cosas. Claro, si uno lo mira como estructura de texto, es que la resurrección es la clave de lectura para leer todo el resto. Es decir, nosotros leemos como personas cristianas desde el Cristo resucitado. Aquí tenemos algo muy similar. La clave, así como quienes eran picados por las serpientes en el desierto, y está la serpiente de bronce, bueno, que seguramente la exégesis histórico-crítica nos dirá que es algún resabio de otro culto, pero no importa, porque finalmente lo que importa es el relato y el texto como lo tenemos. Es decir, así como, entonces, pasa esto otro. Jesús será levantado en alto, crucificado. Y a partir de la vista en el crucificado es que se interpreta toda la ley y los profetas. Porque, y ahora tal vez es uno de los versículos más hermosos de la Biblia, el Juan 3:16, Dios no ha enviado a su Hijo acá dice a juzgar, condenar es mejor traducción, a condenar al mundo, sino para que sean salvos por medio de él, ¿no? Juan 3:16. Nosotros hemos, porque el leccionario lo ha hecho así, cortado aquí el texto. Porque si hubiésemos seguido, nos hubiésemos encontrado en la misma situación del domingo pasado, donde hay un concepto aquí de la fe de que no hay un lugar neutro. No estamos parados en un lugar neutro donde según lo que hagamos vamos al cielo o al infierno. La concepción del cristianismo de estos textos y que fue levantado después por algunas líneas teológicas es que estamos con el barro hasta la coronilla, estamos sumergidos. O sea, alguna vez que yo hacía un comentario y el colega pastor, doctor Guillermo Hansen, me dice, no, Alan, no, están en el infierno y no se enteraron, no es que van a ir. Claro, estamos sumergidos hasta la coronilla y no nos enteramos. Lo que hace entonces la presencia de Dios en Jesucristo, dentro del encuadre cristiano, otros modelos religiosos tienen otros modelos, pero dentro de este es que ese vínculo que se establece, y acá aparece lo del agua y el espíritu, así que hay como una pincelada referida al bautismo, es lo que nos permite, como dice el texto un poquito antes, desde lo alto visualizar, acá dice ver, creo, pero la palabra mejor traducida es como visualizar.
el reino de Dios. Y a partir de esto, a través del Cristo crucificado, quedar en un vínculo con aquello otro que es sostenido desde lo alto, porque, según este relato juanino, no es la intención de Dios condenar al mundo. Claro, esto choca después con algunas teologías posteriores, donde hay una idea del ser humano que conserva partes buenas y entonces con un poquito de hacer gimnasia espiritual la acomoda, o esto que es absoluto, como se plantea aquí en San Juan, que es solo a través de Jesucristo. En el caso cristiano, no estamos hablando de otras tradiciones. Tenemos que mirar lo propio. Sigue el Evangelio según San Juan, y lo hemos cortado aquí, porque vale la pena traerlo, porque está la bellísima definición de pecado dentro del ámbito cristiano. O sea, en otros ámbitos es diferente. Pero entonces dice, ¿dónde es el tema de la condena? El no haber creído. O sea, el pecado en Juan, y que esto es una clave interesante para nosotros y nosotras como comunidad, el pecado es cuando no hay fe. No es una cuestión moral, no es una cuestión de acciones, es una carencia, es la falta de fe. Entonces, esto claro, después, entra en conflicto o va a entrar con tradiciones religiosas que construyen la salvación alrededor de la moralidad. Es decir, el pecado es una cuestión de ruptura, de separación de aquello que produce la salvación. El pecado, para decirlo de manera más gráfica, siguiendo Juan, es cuando debemos mirar al Cristo crucificado en búsqueda de la salvación, miramos para otro lado. Es decir, ni siquiera es una cuestión de carga moral, es equivocar el camino, buscar en otro lado, que es donde queda Nicodemo. Nicodemo llega de noche, y aunque no lo dice el texto, se va en la misma noche, porque noche juega como noche física y juega también como noche de no haber podido vislumbrar esto. No entendió. Y también es claro que el no entender tiene que ver que todavía hay camino por caminar en el Evangelio según San Juan. Nicodemo todavía está convencido de que con la ley, es decir, se resuelve el vínculo para con Dios. El golpe que va a tener el pobre Nicodemo es cuando plantea esto a sus colegas de Sanedrín, pero miren que la ley dice esto, y finalmente le dice, pero ¿a qué nos importa? O sea, Nicodemo tiene todavía esa esperanza, y eso vale también porque la quiso seguir aplicando. Va a tener esta nueva aparición ahí en el 7 con este sacudón. Cuando aquí vemos que esto no alcanza, pone límites y ayuda a evitar la destrucción del ser humano contra el ser humano, porque si no los grandes o los que tienen poder hacen desastres con los que no lo tienen. Pero el tema de la, entre comillas, salvación, pero salvación es liberación, es salud, es un concepto en griego muy amplio. Nosotros lo tenemos en un montón de palabras en nuestro español, en griego hay una que resuelve todo esto integralmente, tiene que ver con el vínculo, con lo sagrado, con Dios, que para la comunidad cristiana únicamente pasa por Jesucristo, intérprete de las Escrituras e interpretado por la comunidad. Por eso cuando miramos todo el texto, lo hacemos a través de los ojos de Jesucristo como única clave de lectura, porque no podemos poner ninguna otra al mismo nivel de Jesucristo, porque si no, ya ahí entramos a tratar problemas trinitarios, inclusive si lo ponemos al mismo nivel, donde la clave de la fe y el amor de un Dios que no quiere condenar al mundo, sino que todo el mundo tenga plenitud de vida, se realiza plenamente. Que así sea. Amén. Amén. Canto un nuevo canto en la tierra de todo el que ama y espera, Señor, por ver tu reconstrucción. Hablo en la nueva lengua del pueblo, palabras que tienen gusto, Señor, palabras del corazón, que Cristo vino y murió, no solamente vivió, aquí se vino a quedar conmigo.
conmigo quiere marchar, marchar, conmigo quiere marchar. Vivo una vida que es diferente, que quiere ver a mi gente, Señor, amarte y ser como tú. Quiero cambiar la cara del mundo y darle amor más profundo, Señor, el que se acostumbra a dar, que Cristo vino y murió, no solamente vivió, y aquí se vino a quedar, conmigo quiere marchar, marchar, conmigo quiere marchar.